Hola, soy Ramiro Serrano. Tengo 34 años y soy ingeniero civil. Vivo en Boise, Idaho. Mi vida, vista desde fuera, parece la definición misma de la estabilidad. Tengo un buen trabajo, un apartamento limpio en una zona tranquila, y pago mis impuestos a tiempo. No soy de los que se quejan. Aprendí hace mucho tiempo que quejarse no sirve de nada, especialmente cuando nadie está escuchando. Pero hoy, necesito contarte mi historia. No porque quiera tu lástima, sino porque necesito sacarme este peso del pecho. Una historia que comienza con las grietas invisibles en mi familia, grietas que con el tiempo se convirtieron en abismos. Crecí en una familia que, para los vecinos, era la imagen de la felicidad. Mi padre, Ignacio Serrano, un hombre trabajador y estricto, creía en el trabajo duro, o al menos eso decía. Mi madre, Lourdes, era la típica matriarca mexicana que vivía por y para sus hijos. O mejor dicho, para uno de sus hijos. Y luego estaba Gustavo. Mi hermano menor. 4 años más joven que yo, con una sonrisa encantadora y una habilidad innata para meterse en problemas y salir de ellos sin un rasguño. Gustavo era el niño de oro. Desde el momento en que nació, fue tratado como si fuera de porcelana fina, mientras que yo era de acero inoxidable. Útil, duradero, pero a nadie le importa si se abolla un poco. Recuerdo claramente el verano en que cumplí 12 años. Quería desesperadamente unos zapatos de fútbol nuevos. Los míos tenían agujeros en la suela y mis compañeros de equipo se burlaban de mí. Mi padre me miró con esa severidad que reservaba solo para mí y dijo: Ramiro, el dinero no crece en los árboles. Si los quieres, trabájalo. Así que pasé todo el verano cortando el césped de los vecinos bajo el sol abrasador, ahorrando cada centavo, dólar a dólar, hasta que pude comprarlos. Me sentí orgulloso. Me sentí un hombre. 2 semanas después, Gustavo suspendió 3 materias en la escuela. Llegó a casa llorando, haciendo un drama digno de una telenovela. ¿Cuál fue el castigo? Ninguno. Mi madre dijo que el pobre niño estaba estresado y necesitaba motivación. Al día siguiente, mi padre llegó con un par de zapatos de fútbol de la marca más cara del mercado, mucho mejores que los que yo me había comprado con mi sudor. Para que te animes, hijo, le dijo. Gustavo ni siquiera jugaba al fútbol. Los usó 2 veces y los dejó tirados en el garaje. Esa injusticia no fue un evento aislado. Fue el patrón de mi vida. Cuando me gradué de ingeniería con honores, mis padres me dieron un apretón de manos y un bien hecho: ahora busca trabajo. Cuando Gustavo abandonó la universidad para iniciar un negocio de camisetas que fracasó en 3 meses, le organizaron una fiesta de consuelo y le dieron dinero para encontrarse a sí mismo en Europa. Ese dolor se acumula. Es como pequeñas piedras en el zapato. Al principio molestan, luego duelen, y finalmente, aprendes a caminar cojeando para no sentir el pinchazo. Me mudé, construí mi vida lejos de ellos, intentando no necesitar nada. Me convertí en un hombre solitario, enfocado en mis planos y mis estructuras de concreto, porque el concreto no te traiciona. El concreto es lógico. Si lo tratas bien, te sostiene. Pero el pasado tiene una forma curiosa de llamar a tu puerta cuando menos lo esperas. O en mi caso, de llamar a tu teléfono un martes por la tarde. Estaba revisando los planos de un puente cuando mi celular vibró. Era mi madre. Me quedé mirando la pantalla un momento. Rara vez me llamaban, y cuando lo hacían, nunca era para preguntar cómo estaba. Siempre era sobre Gustavo. Contesté, tratando de mantener mi voz neutral. Hola, mamá. Ramiro, hijo, su voz temblaba. No era el temblor de la emoción, sino el del miedo. Tienes que venir a casa. Es urgente. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Es sobre la familia. Suspiré, cerrando los ojos. Es Gustavo, ¿verdad? Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un sollozo ahogado. Solo ven, por favor. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo esa vieja familiaridad del desastre inminente. Sabía que no debía ir. Sabía que nada bueno saldría de esa visita.
Pero la sangre, esa maldita lealtad que nos inculcan desde niños, me hizo levantarme. Tomé las llaves de mi camioneta y conduje hacia la casa de ladrillo rojo donde crecí, sin saber que ese viaje no solo abriría viejas heridas, sino que me llevaría a descubrir un secreto que llevaba medio siglo enterrado. El trayecto hacia la casa de mis padres siempre me generaba una ansiedad física. Un nudo en el estómago que se apretaba con cada kilómetro. Al llegar, vi el coche de Gustavo aparcado en la entrada. Un deportivo rojo brillante que había comprado hace 6 meses, segaramente con dinero que no tenía. Ver ese coche allí, brillando bajo el sol mientras yo sabía que él estaba en la ruina, me hizo apretar los dientes. La casa de mis padres siempre había sido su orgullo. Un hogar de clase media, bien cuidado, con un jardín de rosas que mi madre adoraba. Pero al entrar esa tarde, noté algo diferente. Había cajas apiladas en el pasillo. Los cuadros de las paredes habían sido descolgados, dejando rectángulos de pintura más clara como fantasmas de lo que solía estar allí. Mi madre me recibió en la puerta. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Me dio un abrazo rápido, débil, y me guió hacia el comedor. Allí estaba mi padre, Ignacio, sentado a la cabecera de la mesa. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Y en una esquina, sentado con la cabeza baja, estaba Gustavo. Llevaba una camisa de marca arrugada y lucía esa expresión de víctima que también había perfeccionado. «Siéntate, Ramiro», dijo mi padre con voz ronca. Me senté, cruzando los brazos. No quería té, no quería galletas. Quería saber cuánto iba a costar este desastre. Gustavo ha tenido un revés, comenzó mi madre, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Un revés, repetí con sarcasmo. ¿Qué fue esta vez? ¿El negocio de las criptomonedas? ¿Las apuestas deportivas? Gustavo levantó la vista, con los ojos llorosos. No fue mi culpa, Ramiro. El mercado colapsó. Me engañaron. Debo dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto?, pregunté, mirando directamente a mi padre. $200,000, respondió mi padre. La cifra cayó sobre la mesa como un bloque de plomo. Solté una risa seca, incrédula. 200,000. Vaya. Te has superado, hermanito. ¿Y qué esperan de mí? Porque saben que tengo mis ahorros, pero no voy a tirar mi futuro por sus errores. No te pedimos dinero, hijo, dijo mi madre rápidamente. Ya lo hemos resuelto. Resuelto, fruncí el ceño. ¿Cómo? Mi padre suspiró y miró las cajas en el pasillo. Hemos vendido la casa. Firmamos los papeles ayer. Con el dinero de la venta y nuestros ahorros de jubilación, pagaremos la deuda de Gustavo. Me quedé helado. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? ¿Han vendido la casa? ¿Su hogar? ¿Para pagar las deudas de juego de él? ¿Y dónde van a vivir? ¿De qué van a vivir cuando sean viejos? Alquilaremos algo pequeño, dijo mi padre, evitando mi mirada. La familia es lo primero, Ramiro. No podíamos dejar que le hicieran daño a tu hermano. Esos prestamistas son gente peligrosa. La rabia me subió por la garganta, caliente y amarga. Habían sacrificado su seguridad, su vejez, todo lo que habían construido en 40 años, para salvar al niño mimado una vez más. Y a mí, que siempre fui responsable, que siempre me cuidé solo, ni siquiera me consultaron. Son unos idiotas, susurré. Lo están habilitando. Nunca va a aprender. No hables así de tu hermano, gritó mi padre, golpeando la mesa. Él nos necesita. Tú siempre has sido fuerte, Ramiro. Tú no necesitas ayuda. Tú te las arreglas solo. Esa frase. Otra vez esa maldita frase. Tú eres fuerte. Como si ser fuerte significara que no tienes sentimientos. Como si ser responsable fuera un castigo. Me levanté de la silla. Bien. Si eso es todo, me voy. No quiero ver cómo tiran su vida por el inodoro. Espera, dijo mi madre, levantándose apresuradamente.
Fue hacia un mueble y sacó una vieja carpeta de cartón, manchada de humedad y polvo. No queremos que pienses que no te tenemos en cuenta. Hemos hecho un reparto de la herencia en vida. ¿Herencia? Casi me río. Acaban de decir que vendieron todo. Queda esto, dijo ella, extendiéndome la carpeta. Es la propiedad de tu abuelo Silvestre. La casona vieja en las montañas de San Juan, en Colorado. Nadie ha ido allí desde que él desapareció en 1972. Pero es una propiedad. Es tierra. Es tuya. Tomé la carpeta. Pesaba poco. Dentro había una escritura amarillenta y una foto en blanco y negro de una casa de piedra que parecía más una fortaleza en ruinas que un hogar. La casona de piedra, murmuré. Ese lugar debe ser un montón de escombros. Probablemente deba más impuestos de lo que vale la tierra. Es lo que tenemos para ti, dijo mi padre con frialdad. Gustavo necesitaba el dinero ahora. Tú tienes la casa del abuelo. Es justo. Justo. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras miraba a mi hermano, que ni siquiera tenía la decencia de mirarme a los ojos. Me estaban dando las obras. La basura. Un lugar olvidado por Dios y por la familia, donde mi abuelo loco había desaparecido hace 50 años. Gracias, dije, y mi voz destilaba veneno. Gracias por dejarme claro cuánto valgo para ustedes. Salí de esa casa sin mirar atrás, con la carpeta vieja en el asiento del copiloto. No sabía entonces que ese montón de escombros escondía algo que haría que los $200,000 de mi hermano parecieran monedas de cambio. Esa noche no pude dormir. La ira me mantenía despierto, dando vueltas en la cama. Miraba la carpeta sobre mi mesa de noche como si fuera un objeto radiactivo. Mi primera intención fue tirarla a la basura. ¿Para qué quería yo una ruina en medio de la nada? Pero algo me detuvo. Quizás fue la curiosidad, o quizás esa extraña conexión que siempre sentí con el abuelo Silvestre, aunque nunca lo conocí. La historia familiar decía que el abuelo Silvestre se había vuelto loco. Que había abandonado a la abuela y a mi padre, que entonces era un niño, para irse a buscar oro a las montañas. Decían que era un soñador egoísta que terminó perdiéndose en el bosque y muriendo solo. Mi padre lo odiaba. Siempre hablaba de él con desprecio. Tal vez por eso me dio la casa a mí. Porque en el fondo, mi padre pensaba que yo era igual que el abuelo, solitario, obsesivo, diferente a ellos. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba alejarme de todo. Pedí una semana de vacaciones en mi trabajo, empaqué herramientas, ropa de abrigo y comida enlatada en mi camioneta, y comencé a conducir hacia el sur, hacia Colorado. El viaje duró casi 12 horas. A medida que dejaba Idaho y entraba en los paisajes montañosos de Colorado, sentí que el aire cambiaba. Se volvía más fino, más frío. Las montañas de San Juan se alzaban como gigantes de granito, imponentes y amenazantes. Llegué a la ubicación que indicaba el mapa al atardecer. El camino de acceso era apenas una huella de tierra invadida por la maleza. Tuve que usar la tracción 4x4 de mi camioneta para subir la pendiente. Y entonces, la vi. La casona. No era una cabaña de madera. Era una estructura masiva de piedra y madera oscura, construida con el estilo de las viejas haciendas, pero adaptada a la montaña. Estaba en un estado lamentable. La hiedra había devorado casi toda la fachada norte. El techo tenía agujeros visibles y las ventanas eran bocas negras y desdentadas, con los cristales rotos hace décadas. Parecía un cadáver arquitectónico. Bajé del coche. El silencio era absoluto, solo roto por el viento silbando entre los pinos y el crujido de la madera vieja. Hacía frío. Un frío que calaba los huesos. Miré la estructura y sentí una mezcla de asombro y desesperanza. Esto no era un regalo, era un castigo. Arreglar esto costaría una fortuna que no tenía. Empujé la puerta principal. Estaba hinchada por la humedad, pero cedió con un gemido metálico. El interior olía a polvo, a moho y a tiempo detenido. Muebles cubiertos con sábanas que ahora eran grises por la suciedad. Telarañas que colgaban como cortinas fantasmales. Hola, abuelo,
susurré a la nada. Mi voz no tuvo eco, absorbida por la podredumbre. Esa primera noche fue miserable. Limpié un rincón en lo que parecía ser la sala de estar, extendí mi saco de dormir y traté de no pensar en las ratas que cegaramente me observaban desde las sombras. Me pregunté qué demonios estaba haciendo allí. Debería volver, vender el terreno por lo que me dieran y olvidarme de mi familia. Pero al día siguiente, el ingeniero en mí despertó. No podía ver algo roto sin querer arreglarlo. Comencé a evaluar los daños. La estructura de piedra era sólida, sorprendentemente sólida. El abuelo sabía construir. El problema era la madera y las instalaciones. Pasé los siguientes 2 días trabajando como un poseso. Saqué escombros, tapé las ventanas con plásticos y tablas que traje, y traté de hacer funcionar la chimenea. Fue un trabajo brutal, pero terapéutico. Cada golpe de martillo era una forma de sacar mi rabia contra Gustavo, contra mis padres. Al tercer día, decidí intentar conectar el agua. Había un viejo sistema de tuberías que venía de un manantial cercano. Bajé al sótano principal para revisar las válvulas. Todo estaba oxidado. Con una llave inglesa enorme, hice fuerza sobre la llave de paso principal. Carrick. La válvula giró. Escuché el gorgoteo del agua corriendo por las tuberías después de 50 años. Sonreí, sintiendo una pequeña victoria. Pero la sonrisa se borró al instante. Escuché un estallido sordo en el piso de arriba, seguido por el sonido inconfundible de agua a presión golpeando contra algo. ¡Y mierda!, grité y subí corriendo las escaleras. El sonido venía del estudio, una habitación al fondo del pasillo que estaba llena de estanterías de libros podridos. Entré y vi el desastre. Una tubería empotrada en la pared había reventado. El agua salía a chorros, empapando la pared de madera de roble. Corrí a cerrar la llave de paso general, maldiciendo mi suerte. Cuando el agua dejó de fluir, me acerqué a evaluar el daño. La madera del panelado estaba empapada y comenzaba a curvarse. Tomé una barra de uña para arrancar las tablas mojadas antes de que el moho se extendiera. Clavé el metal y tiré con fuerza. La madera podrida cedió fácilmente. Pero detrás de la madera no había ladrillo, ni aislamiento. Había oscuridad. Me detuve. Golpeé el panel de al lado con el puño. Toc, toc. Sonido sólido. Golpeé donde había arrancado la tabla. Boom, boom. Sonido hueco. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Eso no era solo un hueco entre tabiques. El eco era profundo. Había un espacio detrás de esa pared. Un espacio grande. Iluminé con mi linterna a través de la grieta. Vi algo que me heló la sangre. No era una pared normal. Era una puerta de metal, pintada para parecer madera, y detrás de ella, una oscuridad absoluta que parecía respirar. Me quedé paralizado frente a esa pared falsa, con la linterna temblando en mi mano. El sentido común me gritaba que saliera de allí, que llamara a alguien. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa, y la sensación de estar al borde de un descubrimiento me mantuvo anclado al suelo. Comencé a arrancar el resto de los paneles de madera con frenesí. Astillas y polvo volaban por el aire. En 10 minutos, había expuesto completamente lo que había estado oculto durante medio siglo. Era una puerta de acero pesado, industrial, con una cerradura de combinación y un volante de giro, como los que se ven en los barcos o en los búnkeres antiguos. Pero lo más inquietante era que los bordes de la puerta habían sido sellados toscamente con soldadura desde adentro. No, espera, miré más de cerca. No, la soldadura estaba por fuera, pero era vieja, muy vieja. Alguien había querido asegurarse de que lo que estuviera ahí dentro no saliera, o que nadie entrara. Sin embargo, el tiempo y el óxido habían hecho su trabajo. Las bisagras estaban corroídas. Tomé mi mazo de demolición. Vamos a ver qué escondes, abuelo, murmuré. Golpeé las bisagras con toda mi fuerza. El sonido del metal contra el metal resonó en toda la casa vacía como un disparo de cañón. 1, 2, 10 golpes. El óxido cedió. La puerta gimió y se inclinó hacia adelante.
Con un último empujón de la barra de uña, la puerta cayó pesadamente sobre el suelo del estudio, levantando una nube de polvo asfixiante. Un olor nauseabundo salió de la habitación oculta. No era olor a podrido, era un olor a aire viciado, seco y antiguo, mezclado con algo metálico. Me cubrí la nariz y la boca con mi pañuelo, encendí mi linterna más potente y entré. La habitación era pequeña, sin ventanas. Parecía un despacho secreto o un refugio de pánico. Había estanterías llenas de mapas enrollados y muestras de rocas. Pero mis ojos no se detuvieron en las rocas. Se detuvieron en el suelo. Había 2 esqueletos. Retrocedí instintivamente, chocando contra el marco de la puerta. Dios mío, exhalé. Me obligué a mirar de nuevo. No era una película de terror, era la realidad. Los esqueletos estaban completamente secos, los huesos blancos contrastaban con la ropa que, sorprendentemente, se había conservado bastante bien en el ambiente seco y hermético. Uno de los esqueletos estaba sentado en una silla de escritorio, con la cabeza caída sobre el pecho. Llevaba una chaqueta de franela a cuadros y botas de trabajo. En su mano huesuda, descansaba sobre el escritorio, había un anillo. Me acerqué, conteniendo la respiración. Era un anillo de oro con una piedra ónix. Reconocí ese anillo. Lo había visto en fotos antiguas. Era el anillo de mi abuelo Silvestre. Abuelo, susurré. Finalmente te encontré. No desapareciste. Nunca saliste de casa. Pero, ¿y el otro? El segundo esqueleto yacía en el suelo, cerca de la puerta, en una posición retorcida. Llevaba un traje que alguna vez fue elegante, ahora cubierto de polvo gris. Cerca de su mano derecha había una pistola antigua, un revólver oxidado. Y lo más escalofriante, el cráneo de este segundo esqueleto tenía un agujero nítido en la frente. Un asesinato. Esto era una escena del crimen congelada en el tiempo. Mi mente de ingeniero trataba de procesar la lógica de la escena. El abuelo en la silla. El hombre del traje en el suelo con un disparo. ¿El abuelo lo mató? ¿Y luego qué? ¿Murió él también? Me acerqué al escritorio del abuelo. Estaba lleno de papeles, pero en el centro, como si fuera lo más importante, había una caja de metal abollada y un cuaderno de cuero negro. Abrí el cuaderno. Las páginas estaban amarillentas y frágiles. La caligrafía era apretada, nerviosa. Fui directamente a la última entrada. La fecha, 14 de octubre de 1972. Leí en voz alta, mi voz temblando en la oscuridad. Félix me traicionó. Trajo a sus matones. Quería el mapa. Quería vender el hallazgo a la corporación, destruir la montaña. No pude dejarlo. Discutimos. Él sacó el arma. Forcejeamos. Se disparó. Félix está muerto. Pero yo estoy herido. La bala me dio en el estómago. No puedo caminar. Escucho a los otros afuera. He bloqueado la puerta secreta desde dentro y he soldado el mecanismo de apertura con el equipo de emergencia. No podrán entrar. Pero yo no podré salir. Si alguien encuentra esto. Ignacio, hijo mío, perdóname. No fui un buen padre, pero lo hice para proteger nuestro legado. No dejes que los Mondragón se queden con el oro. Cerré el cuaderno, sintiendo un nudo en la garganta. Mi padre había vivido toda su vida pensando que su padre lo había abandonado por egoísmo. Pero el abuelo había muerto aquí, solo, desangrándose en la oscuridad para proteger, ¿qué? Miré la caja de metal. La abrí. Dentro había un mapa topográfico dibujado a mano con una precisión increíble. Y junto al mapa, una roca. No era una roca cualquiera. Era cuarzo, veteado con líneas gruesas y brillantes de un metal amarillo inconfundible. Oro. Oro puro en bruto. Tomé la roca. Era pesada. Si esta muestra era representativa de lo que había en el mapa, no estábamos hablando de unas pepitas en un río. Estábamos hablando de una beta madre. Una fortuna incalculable. Me senté en el suelo,
junto a los huesos de mi abuelo, sosteniendo el oro en una mano y su confesión en la otra. Afuera, el viento aullaba. Aquí dentro, acababa de descubrir por qué mi familia estaba rota. Y acababa de encontrar la herramienta para arreglarla, o para destruirla definitivamente. Esa noche no dormí en la casona. No podía. Dormí en mi camioneta, con las puertas bloqueadas y el revólver oxidado, que había recogido con un pañuelo, por si acaso, guardado en la guantera. Mi mente era un torbellino. Tenía 2 cadáveres, un mapa del tesoro y una confesión de asesinato en defensa propia de hace 50 años. A la mañana siguiente, hice lo que cualquier ciudadano responsable haría, llamé a la policía. Pero no les dije todo. Sheriff, soy Ramiro Serrano. Estoy en la propiedad de mi abuelo en la montaña. He encontrado restos humanos. La policía llegó 2 horas después. El sheriff Hank era un hombre mayor, canoso y tranquilo, que masticaba tabaco. Miró la escena con ojos profesionales, sin sorprenderse demasiado. Las montañas guardan muchos secretos, hijo, me dijo. Se llevaron los restos. Confirmaron preliminarmente que uno podría ser Silvestre Serrano y el otro, bueno, la identificación llevaría tiempo. Entregué el arma, pero guardé el diario y el mapa. Esas eran mis cartas. Durante la siguiente semana, mientras esperaba los resultados del ADN, me dediqué a verificar la veracidad del mapa. Soy ingeniero civil, entiendo de topografía y geología. Seguí las coordenadas del abuelo. El lugar estaba a 3 horas de caminata, en una garganta profunda oculta por la vegetación. Cuando llegué, vi las marcas que el abuelo había dejado en las rocas. Usé mi piqueta para limpiar el musgo de una pared de roca. Y allí estaba. Una vena de cuarzo aurífero de casi 1 metro de ancho. Brillaba bajo el sol de la tarde con una promesa seductora. Tomé muestras, hice cálculos rápidos. La ley del mineral, la cantidad de oro por tonelada de roca, parecía excepcionalmente alta. Si la beta se profundizaba como indicaba el abuelo, estábamos hablando de decenas de millones de dólares. Quizás más. Regresé a la casa temblando de adrenalina. Esto era real. Mi hermano debía $200,000. Eso era calderilla comparado con esto. Pero el abuelo había mencionado un nombre en su diario, Mondragón. No dejes que los Mondragón se queden con el oro. Investigué en el pueblo. El apellido Mondragón era poderoso en Durango. Ulises Mondragón era el nieto de Félix, el hombre del esqueleto. Era el dueño de una empresa de construcción y minería local. Tenía fama de ser un hombre de negocios despiadado, el tipo de persona que te sonríe mientras te clava un puñal por la espalda. 2 días después de mi descubrimiento, una camioneta Hammer negra, enorme y agresiva, subió por el camino de tierra hacia la casona. Yo estaba en el porche, limpiando algunas herramientas. El vehículo se detuvo y bajó un hombre. Tendría unos 40 años, vestía un traje caro que desentonaba con el polvo del camino y gafas de sol de diseñador. Se acercó caminando con la seguridad de quien es dueño del mundo. Tú debes ser el nieto de Silvestre, dijo sin presentarse. Su voz era suave, aceitosa. Y tú debes ser Ulises Mondragón, respondí, sin levantarme. Se detuvo, sorprendido de que supiera su nombre. Se quitó las gafas. Tenía ojos fríos, calculadores. Las noticias vuelan. Dicen que encontraste los huesos de tu abuelo, y de mi abuelo, Félix. La policía está investigando, dije secamente. Sí, bueno. Es una tragedia. Nuestros abuelos eran socios, ¿sabías? Ulises se acercó un paso más, invadiendo mi espacio personal. Mi abuelo invirtió dinero en las exploraciones de Silvestre. Mucho dinero. Si Silvestre encontró algo antes de morir, legalmente, la mitad pertenece a mi familia. Ahí estaba. La codicia. Ni siquiera había preguntado cómo murió su abuelo. Solo quería saber si había oro. No sé de qué hablas, mentí, manteniendo mi cara de póker. Solo encontré huesos y polvo. Ulises sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Miró la casa en ruinas y luego a mí. Mírate, Serrano.
Eres un ingeniero de ciudad jugando a ser montañés. Este lugar es peligroso. Los accidentes ocurren. Si encuentras algún documento o mapa, deberías traérmelo. Podríamos llegar a un acuerdo generoso. De lo contrario, las cosas podrían ponerse difíciles para ti. Los impuestos de esta propiedad son altos, y tengo muchos abogados. Vete de mi propiedad, le dije, poniéndome de pie. Ulises soltó una carcajada breve. Es un consejo amistoso. Piénsalo. Se dio la vuelta, subió a su Hammer y se fue, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de cristales rotos. Alguien había lanzado una piedra grande a través de la ventana de la cocina. Envuelto en la piedra había una nota: los accidentes ocurren. Entendí entonces que no podía luchar contra esto solo. Si intentaba explotar la mina yo mismo, Ulises me aplastaría con demandas legales o, peor aún, me haría desaparecer en la montaña como hicieron con nuestros abuelos. Necesitaba ser más listo. Necesitaba una estrategia. La amenaza de Ulises Mondragón cambió todo. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de supervivencia y de justicia. No iba a permitir que el nieto del hombre que intentó matar a mi abuelo se quedara con su legado. Hice lo que mejor sé hacer: planificar. Viajé a Denver a la mañana siguiente. Fui a ver al licenciado Galván, un abogado especializado en derechos mineros con reputación de ser un tiburón honesto. Le conté todo. Le mostré el diario, el mapa, los análisis de las muestras que había enviado a un laboratorio independiente y, lo más importante, le hablé de las amenazas de Mondragón. Galván, un hombre calvo con gafas gruesas, leyó el diario en silencio. Luego miró los resultados del ensayo de oro. Se quitó las gafas y las limpió lentamente. Hijo, me dijo. Tienes una bomba atómica en las manos. La ley del mineral es altísima. Pero tienes razón sobre Mondragón. Si intentas registrar la mina y explotarla tú solo, te bloqueará con litigios durante 10 años. Alegará que su abuelo era socio capitalista y que tiene derecho sobre el hallazgo. Tengo el diario donde dice que Félix lo traicionó, argumenté. Es un diario escrito por un hombre moribundo. En un tribunal, dirán que estaba delirando. Necesitamos algo más sólido. Pero, tengo una idea mejor. Galván sonrió. No vamos a pelear contra Mondragón. Vamos a hacer que alguien más grande lo aplaste. Hay una corporación canadiense, Aurora Mining Corp. Están buscando expandirse en Colorado. Si les vendemos los derechos, ellos tienen un ejército de abogados que se comerán a Mondragón vivo. Vender, dudé. El abuelo quería proteger la montaña. Tu abuelo quería protegerla de gente como Félix. Aurora Mining es una empresa moderna, obligada a cumplir normas ambientales estrictas. Y te harán rico. Inmensamente rico. ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón y estar muerto, o ser rico y ver a Mondragón derrotado? La lógica era aplastante. Acepté. El proceso tomó 2 meses. Fueron 2 meses de tensión insoportable. Regresé a la casona para mantener las apariencias. Ulises seguía enviando a sus matones a intimidarme: neumáticos pinchados, drones volando sobre la propiedad, llamadas anónimas. Yo aguantaba, fingiendo miedo, fingiendo que estaba a punto de rendirme y venderle la tierra a él por una miseria. Mientras tanto, los geólogos de Aurora Mining entraron en la propiedad disfrazados de topógrafos del condado para verificar la veta. Confirmaron que el depósito valía cientos de millones. Finalmente, llegó el día de la firma. Nos reunimos en las oficinas de Galván en Denver. Los ejecutivos de Aurora fueron directos. Pusieron un contrato sobre la mesa. Señor Serrano, le ofrecemos $42 millones por la adquisición total de los derechos mineros, más un 2% de regalías netas de la producción futura. 42 millones. El número me mareó. Pensé en los $200,000 de deuda de mi hermano. Pensé en mis padres vendiendo su casa. Pensé en mis zapatos de fútbol viejos. Firmé. Al salir del edificio, mi teléfono vibró.
Era una notificación del banco. La transferencia se había realizado. Miré la pantalla, 42 millones de pesos. Justo en ese momento, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ulises Serrano, dijo, su voz sonaba triunfante. He preparado los papeles. Te ofrezco $50,000 por la propiedad. Es mi última oferta antes de que empiece a jugar sucio de verdad. Sonreí. Una sonrisa amplia y genuina. Llegas tarde, Ulises, le dije. Acabo de vender los derechos mineros a Aurora Mining Corp. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio absoluto. ¿Qué hiciste que? Rugió. Ya no es mi problema. Si quieres el oro, tendrás que hablar con sus abogados en Toronto. Y por cierto, entregué el diario de mi abuelo y la pistola de tu abuelo a la fiscalía como evidencia en la investigación del homicidio de 1972. Buena suerte explicando por qué el arma registrada a nombre de tu familia tiene las huellas de Félix y mató a un hombre. Colgué. Sentí un peso levantarse de mis hombros, un peso que mi familia había cargado durante 2 generaciones. Regresé a Boise no como el ingeniero cansado que se fue, sino como un hombre nuevo. Compré una casa moderna, con vistas al río, lejos del barrio de mis padres. Compré un coche fiable y seguro, no un deportivo ostentoso como el de Gustavo. Y me dediqué a planear mi siguiente paso. Sabía que el secreto no duraría mucho. Aurora Mining anunció el descubrimiento del yacimiento silvestre en la prensa financiera. Y como la sangre atrae a los tiburones, el dinero atrae a los parientes. Pasaron 3 semanas de paz absoluta. Disfrutaba de mi café por las mañanas mirando el río, leía libros que siempre quise leer, y dormía sin preocupaciones. Pero sabía que la tormenta final se acercaba. La noticia salió en el periódico local de Boise: ingeniero local vende derechos de mina de oro histórica en Colorado por cifra multimillonaria. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7 de la mañana. Era Gustavo. Lo ignoré. Luego llamó mi padre. Lo ignoré. Luego mi madre. Lo ignoré. Tenía 45 llamadas perdidas para el mediodía. Mensajes de texto que iban desde "felicidades hermano", hasta "¿por qué no contestas? Somos tu familia. Sabía que no podía evitarlo para siempre. Y honestamente, una parte de mí, una parte oscura y herida, quería ver sus caras. Quería ver cómo me miraban ahora que yo era el hijo de oro. Les envié un mensaje: vengan a mi nueva casa esta noche a las 8. Tenemos que hablar. Llegaron puntuales. Mi padre conducía un coche alquilado barato, ya que habían vendido el suyo. Al entrar en mi nueva residencia, sus ojos se abrieron como platos. El suelo de mármol, los techos altos, la vista panorámica. Gustavo miraba todo con una mezcla de envidia y codicia apenas disimulada. Nos sentamos en la sala de estar. No les ofrecí nada de beber. Hijo, comenzó mi madre, con lágrimas en los ojos, acercándose para abrazarme. Me dejé abrazar, pero no devolví el gesto con fuerza. Estamos tan orgullosos de ti. Sabíamos que harías algo grande con esa casa. ¿Así? Pregunté, arqueando una ceja. Porque recuerdo claramente que papá dijo que era un montón de escombros y que me la daban porque ya habían gastado todo en Gustavo. Mi padre se aclaró la garganta, incómodo. Ramiro, estábamos estresados. No sabíamos lo que decíamos. Eres nuestro hijo. Lo de la casa fue una prueba. Sabíamos que tú podrías ver el valor donde otros no. La audacia de esa mentira casi me hizo reír. Una prueba. Claro. Gustavo no pudo aguantar más. Se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa encantadora que usaba para pedir dinero. Oye, hermano. 42 millones. Eso es una locura. Imagina lo que podemos hacer. Podemos recuperar la casa de mamá y papá, puedo invertir en una nueva franquicia, esta vez tengo un plan infalible. Levanté la mano para detenerlo. Espera. ¿Podemos? ¿Invertir? ¿Quiénes? Nosotros, dijo Gustavo, confundido. La familia.
El abuelo Silvestre era abuelo de los dos. Esa herencia nos pertenece a todos, ¿no? Miré a mis padres. Esperaba que ellos, por vergüenza, corrigieran a Gustavo. Pero no lo hicieron. Se quedaron callados, mirando con esperanza. Mi padre asintió levemente. Es cierto, hijo. Legalmente puede ser tuyo, pero moralmente, somos una familia. Y ahora que tienes tanto, es justo que ayudes a tu hermano a levantarse. Y a nosotros, que te criamos. Sentí una calma fría descender sobre mí. Ya no había ira, solo claridad. Tienen razón, dije suavemente. Los rostros de los tres se iluminaron. Gustavo casi saltó del sofá. ¿En serio? Sabía que no nos fallarías, hermano. Tienen razón en que debo hacer algo, continué. Levantándome y caminando hacia una mesa donde tenía preparado el viejo diario del abuelo y una copia de la escritura de cesión que mi padre me firmó apresuradamente aquel día. Pero primero, quiero leerles algo. Abrí el diario del abuelo y leí la última página, la confesión de su sacrificio. Leí cómo murió pensando en mi padre, protegiendo el futuro de la familia. Mi padre palideció al escuchar las palabras de amor del hombre que odió toda su vida. El abuelo murió por esto, dije cerrando el libro. Y ustedes vendieron su memoria por nada. Me tiraron su casa como si fuera basura para salvar al hijo favorito. Eso no es justo, empezó a protestar mi madre. Silencio, alcé la voz por primera vez. No he terminado. Gustavo, tú has tenido todas las oportunidades del mundo. Zapatos nuevos, coches, matrículas universitarias pagadas, negocios financiados. Y lo has desperdiciado todo. Yo tuve que trabajar desde los 12 años. Y cuando llegó el momento de la verdad, me dieron una ruina. Pero la ruina tenía oro, murmuró Gustavo. Yo encontré el oro, grité. Yo limpié la mierda de rata. Yo arreglé las tuberías. Yo encontré los cadáveres. Yo enfrenté a los mafiosos que querían matarme. ¿Dónde estaban ustedes? Ah, sí, estaban aquí, llorando porque Gustavo perdió dinero en el casino. Hubo un silencio sepulcral en la sala. Entonces, ¿no nos vas a dar nada?, preguntó mi padre, con voz temblorosa, mezcla de vergüenza y miedo. Miré sus caras. Eran mi familia. A pesar de todo, eran mi sangre. Dejarlos en la calle sería cruel. Pero darles lo que querían sería estúpido. No voy a darles dinero, dije firmemente. Gustavo hizo una mueca de dolor físico. Pero, continué, voy a hacer esto. Papá, mamá, he comprado su antigua casa. La que vendieron. Mi madre sollozó, llevándose las manos a la boca. Está a mi nombre. Y seguirá a mi nombre. Pero pueden vivir allí el resto de sus vidas. Yo pagaré los impuestos y los servicios. Nunca más tendrán que preocuparse por un techo. Pero no tendrán efectivo para dárselo a Gustavo. Me giré hacia mi hermano. ¿Y tú? Aurora Mining necesita trabajadores. He hablado con ellos. Tienen un puesto para ti. ¿Ejecutivo?, preguntó Gustavo con esperanza. No. Operador de maquinaria pesada. Es trabajo duro, turnos de 12 horas, en la montaña. Paga bien, tiene seguro médico. Si aguantas un año allí, sin faltar un día, sin quejas, entonces, y solo entonces, hablaremos de financiar un pequeño negocio. Pero con mi supervisión. Gustavo me miró horrorizado. Ramiro, no puedes hablar en serio. Yo no soy un obrero. Entonces no tienes nada, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Esa es mi oferta. Tómenla o déjenla. Mis padres se miraron. Mi padre, con la cabeza baja, asintió. Entendió que había perdido la autoridad moral para exigir nada. Gracias, hijo, susurró. Es más de lo que merecemos. Gustavo miró a mis padres buscando apoyo, pero no lo encontró. Suspiró, derrotado. Está bien. Acepto el trabajo. La cena terminó en un silencio incómodo, pero necesario. Cuando se fueron,
cerré la puerta de mi nueva casa y me quedé solo. Pero por primera vez en mi vida, la soledad no se sentía vacía. Se sentía como paz. Al día siguiente, fui al cementerio de Boise. Había trasladado los restos del abuelo Silvestre allí, a una tumba digna, con una lápida de granito negro. Lo logramos, abuelo, dije, tocando la piedra fría. Protegimos el legado. Y creo que enseñé a la familia una lección que tú hubieras aprobado. Con el tiempo, usé parte de la fortuna para crear la Fundación Silvestre Serrano. Construimos un centro comunitario en Durango y otorgamos becas para estudiantes de ingeniería y geología que venían de familias humildes, como yo. Gustavo duró 2 semanas en la mina antes de querer renunciar, pero mi padre, por primera vez en su vida, le dijo que si renunciaba, no podría volver a casa. Gustavo aguantó. Ha pasado 1 año y medio. Ha perdido peso, tiene callos en las manos y, sorprendentemente, parece más feliz. Ya no es el niño de oro, es un hombre en construcción. Nuestra relación es distante, pero hay un respeto nuevo en sus ojos cuando me mira. Mis padres viven en su casa, tranquilos. Saben que soy yo quien paga la luz, el agua y la comida. Esa dependencia invirtió los roles. Ahora me escuchan. Ahora me ven. A veces, me pregunto si fui demasiado duro. Si debí simplemente firmar un cheque y dejar que fueran felices a su manera destructiva. Pero luego recuerdo los esqueletos en la habitación oculta, el sacrificio del abuelo, y sé que el dinero fácil es una maldición. El verdadero tesoro que encontré tras esa pared no fueron los 42 millones de dólares. Fue la capacidad de romper el ciclo de mi familia. Fue la dignidad de saber que, aunque me dieron ruinas, fui capaz de construir un imperio. ¿Y tú, si estuvieras en mi lugar, hubieras perdonado a quienes te dieron la espalda? ¿Hubieras compartido el oro con el hermano que se burló de tus zapatos viejos? Gracias por escuchar mi historia.